Unidad 3. Administración de riesgos del proyecto de TI. Gestión de riesgos. Los riesgos son inherentes a los proyectos. Es necesario realizar una gestión de riesgos de manera eficiente para minimizar su probabilidad de impacto. 3.1. Planeación de la administración de riesgos. La gestión de los riesgos consta de 4 procesos: identificación, análisis, planificación de la respuesta y supervisión y control de riesgos. Identificación de riesgos. Se identifican los riesgos y disparadores asociados del proyecto, clasificándolos según los componentes principales del mismo y según los tipos y categorías de riesgos más importantes. Requiere considerable planificación e investigación utilizando técnicas diversas. 1. Técnicas de diagramación como son el diagrama de Ishikawa o de espina-pescado, también diagramas de flujo de proceso. 2. Análisis de la hipótesis y escenarios utilizados en la planificación del proyecto. 3. Entrevistas a personal con experiencia por parte de responsables de identificación de riesgos. 4. Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En este caso se llama DAFO. Este análisis ayuda a una mejor comprensión del proyecto. Análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo. Análisis de riesgo. El análisis de riesgo puede ser cualitativo o cuantitativo. Tiene como objetivo establecer una priorización de los riesgos del proyecto para su tratamiento posterior. También permite establecer una clasificación general de riesgos del proyecto en relación a otros proyectos de la organización. Análisis cualitativo de riesgos. Este proceso evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el proceso anterior usando métodos y herramientas de análisis cualitativo. El riesgo se mide a partir de 2 parámetros: probabilidad e impacto. La probabilidad es la posibilidad de que el riesgo pueda ocurrir. El impacto o severidad es el efecto sobre los objetivos del proyecto. Si el riesgo puede materializarse en más de una ocasión, aparece un tercer parámetro de medida: la frecuencia, que mide el número de veces que un determinado riesgo puede materializarse a lo largo del proyecto. Análisis cuantitativo de riesgos. Este proceso utiliza técnicas cuantitativas para determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos del proyecto. Entre las herramientas utilizadas para el análisis cuantitativo del riesgo se encuentran entrevistas. La información recogida de los expertos es tratada estadísticamente a partir de los datos de algún parámetro concreto cuyo riesgo se quiera estimar, como por ejemplo el coste y el tiempo, correspondiente a un elemento del EDT. Análisis de árbol de decisiones. Se trata de un diagrama que describe una decisión considerando todas las alternativas posibles. Cada rama incorpora probabilidades de riesgos y los costes o beneficios de las decisiones futuras. Plan de respuesta y monitoreo y control de riesgo. Planificación de la respuesta al riesgo. Eliminación o evitación. Consiste en eliminar la amenaza, eliminando la causa que puede provocarla. Transferencia. La transferencia del riesgo busca trasladar las consecuencias de un riesgo a una tercera parte junto con la responsabilidad de la respuesta. Mitigación. Busca reducir la probabilidad y consecuencia de sucesos adversos a un límite aceptable antes del momento de la activación. Aceptación. Esta estrategia se utiliza cuando se decide no actuar al riesgo antes de la activación. La primera incluye el desarrollo de un plan de contingencia que será ejecutado si el riesgo ocurre. Para cada riesgo se deberá nombrar un responsable e implementar una estrategia según un plan predefinido. Los riesgos residuales son aquellos que permanecen después de implementar la respuesta al riesgo. Los riesgos secundarios son los riesgos que pueden aparecer como consecuencia de la implementación de respuesta al riesgo. Supervisión y control de riesgo. Este proceso ocupa un seguimiento de los riesgos identificados, de manera que los planes de riesgo son ejecutados por los responsables asignados. Los instrumentos más potentes de control de riesgo son revisores del proyecto. En toda reunión y revisión del proyecto debe haber un punto de agenda dedicado a los tratamientos de riesgo, donde se revisarán todos los puntos anteriores.